noches a todos. Es un placer para mí presentar INGEMA en el Jardín Botánico de Córdoba en esta exposición de biomasa, nuestra misión en protegerla para el futuro, en que la charla la da José Antonio, Manolo y Sandra, que nos va a hablar de los misterios de las plantas para profundizar en el conocimiento del reino vegetal, que es tan importante para nuestra vida y en la vida de todos los seres que habitamos en este planeta. Muchas gracias, Pablo. Bien, estamos encantados de esta invitación, de poder participar en esta exposición de Juan Cantabrana, en el cual se han realizado unas cuantas actividades y que es hermosísima, como habéis visto todos, ¿verdad? Unos cuadros espectaculares y una escultura también de Eva Riquelme, que bueno, sin palabras, ¿no? Bueno, nosotros en principio normalmente nos reunimos los tres para analizar e investigar muchos temas de la vida. En este caso, como es el Jardín Botánico, se nos pidió que habláramos un poco de los misterios de las plantas, porque aunque las tenemos a nuestro alrededor, son grandes desconocidas para nosotros. Tienen tantas capacidades que nos superan a nosotros mismos y que nosotros nos pensamos que estamos por encima de ellas. Y sin embargo, como seres humanos, nosotros no podemos vivir sin ellas, pero ellas sí podrían vivir sin nosotros perfectamente. Ahora vamos a hacer un pequeño estudio que os vamos a compartir, que hemos desarrollado, para que todos estos misterios del reino vegetal, en todos sus niveles, pues lo podamos compartir con vosotros y lo podáis disfrutar. Y a mí me gustaría que cuando salierais de aquí vierais el mundo vegetal de otra manera, con unos ojos nuevos, con una forma de sentirlo como ellas nos sienten a nosotros, porque vamos a ver que ellas tienen sentidos, muchos más que nosotros, y que sienten perfectamente nuestra presencia y la de todos los seres vivos. Y que gracias a ellas nosotros tenemos vida. Muchas gracias. ¿Comenzamos? Os presento aquí a Manolo y a José Antonio, que es mi marido. Bueno, deciros un poco quiénes somos. ¿Lo dices tú, José? Sí, lo digo yo. Vale. La música. ¿La música? Por favor, bajadla. Sí. ¿La música está muy alta? ¿Se oye mucho? Sí, no te oigo bien. Si no nos oís, nos decís, ¿vale? ¿Así está bien? Bueno, ya Sandra ha planteado de lo que vamos a hablar, de la conciencia de las plantas. El título de la conferencia, que ni me acuerdo cuál es. Árboles mágicos y conscientes. Los árboles mágicos y la conciencia de los árboles, algo así. Normalmente cuando nos juntamos con Manolo una vez a la semana, lo hacemos en una cafetería a las 9 de la mañana, delante de un café, nosotros tres solos, ¿sí? Y es muy diferente hacerlo delante de tanta gente, ¿no? Y entonces, pues, nos sentiréis en algunos momentos cohibidos, ¿sí? Pero bueno, intentaremos comportarnos como nos comportamos entre nosotros siempre en esa cafetería, delante de ese café. Siempre empezamos con un tema y al final acabamos con otro tema completamente diferente. Puede ocurrir hoy también. Por eso nos hemos traído un esquema, un proyector, unas imágenes, para que tengamos un orden. Pero siempre nos ha gustado dejar que la inspiración, la intuición, pues gobierne nuestras conversaciones. Sobre el título, la magia de los árboles, la propia palabra magia viene de un vocablo alemán, mag, que quiere decir saber un poco más de la medida de lo normal, ¿sí? Entonces, un mago cuando hace desaparecer un objeto, pues para nosotros es magia, porque no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Cuando ya te sabes el truco, pues dices, pues eso es ha perdido un poco la magia. Pero sin embargo, ¿qué quiere decir eso? Que lo importante es el conocimiento.
Entonces, conocer a las plantas, conocer el mundo que vivimos, conocer el planeta Tierra, nos va a ayudar a vivir dentro de esa magia, de ese conocimiento. Y el conocimiento es infinito. Cuando nos juntamos en la cafetería y nos ponemos a hablar, podemos pasar desde el pequeño átomo, ¿sí? Y porque Manolo tiene un conocimiento de la ciencia impresionante, hasta el infinito universo. Y siempre llegamos a la misma conclusión, que es lo mismo. ¿Sí? Estudiar el átomo y estudiar el universo es lo mismo. Y entonces, pues, la magia es ese conocimiento que te va despertando hacia la conciencia. La conciencia de los árboles, hablar de la conciencia de los árboles, pues es maravilloso, porque en el fondo estamos hablando de la conciencia del planeta. Aprender a conocer todos los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, es ayudarnos a conocernos a nosotros como humanos, y pues bueno, ese es el objetivo de hoy, y pues que, como ha dicho Sandra, que cuando salgamos de aquí, pues salgamos con un poco más de respeto hacia, no solamente hacia el reino vegetal, sino hacia todos los reinos. Bueno, yo te decía también que te presentaras un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros somos autodidactas, como quien dice, pero nuestro trabajo es que somos terapeutas. Mi marido y yo dirigimos pues una escuela de meditación, que hemos ido abriendo diferentes escuelas en Estados Unidos, en Costa Rica, y ahora estamos aquí en Córdoba. Nosotros somos de Vitoria y ahora estamos aquí, que llevamos como 7 años. Entonces, la primera persona que conocimos al llegar a esta ciudad fue a Manolo. Directamente en la farmacia es donde ya enseguida congeniamos por nuestra unión, por descubrir e investigar todo lo que es la creación a nivel de conciencia y a nivel de ciencia, porque nosotros no nos limitamos solo al aspecto de la conciencia, vamos hacia la ciencia, a ver lo que la ciencia ha ido descubriendo y hasta dónde ha ido llegando. Y eso es lo que nos interesa a todos, saber y conocer. Entonces aquí tenemos a la ciencia con Manolo y con nosotros es la ciencia con conciencia. Entonces salimos un día a poner carteles, ¿sí? Y pusimos 100 carteles. Y cuando al día siguiente nos dice Manolo que en el cartel ponía biólogo, ¿sí? Y que él no era biólogo. Entonces al día siguiente tuve que ir con un rotulador tachando en todos los carteles la palabra biólogo, porque hoy en día hay muchos máster por ahí que son falsos, pues entonces hay que tener cuidado con la letra. Entonces, él no es biólogo, ¿vale? Al César lo que es del César. Eso hay que dejarlo claro, pues no vaya a ser que... Pero sí que sabe de biología. Bueno, pero Manolo, preséntate tú. Yo soy Manolo, creo que algunos me conocen. Y voy a dar la parte de la ciencia, la parte que creo que también hay que conocerla, no solamente la conciencia, sino que muchas veces esa conciencia tiene que ir rodeada de ciencia para poderla tener más clara. Me invitaron, aquello fue un reto para mí, es la primera vez, así es que a ver cómo me sale, ustedes no me tiréis mucho, poquito a poco, y ya está. Ya cuando termine de hablar, después me decís ustedes cómo lo hemos hecho y si va la cosa bien. Si queréis empezamos, y vamos a empezar con la parte que creo que es más importante. Es lo que llamamos biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es la cantidad de materia orgánica que se ha creado en el planeta desde que el planeta es planeta. Gracias a la biomasa, que es toda la materia orgánica que ha ido creándose, el planeta hoy día pues tenemos todos los combustibles, tenemos todo lo que utilizamos. Y nosotros evolucionamos a partir de esa biomasa. Deciros que más del 90% de la biomasa del planeta, más del 90% son vegetales. Quiere decir que nosotros, y después ya metemos otro tipo de hongos, bacterias, etcétera, nosotros ocuparíamos a lo mejor un 2 o un 3%, todos los animales en conjunto, de lo que es la biomasa del planeta. Sin ella no podríamos haber evolucionado. Son tan importantes, como ha dicho Sandra, que sin ella, pues, como decía la canción, no somos nadie. Necesitamos de esa biomasa, por eso nuestra misión que tenemos que tener clara cuando salgamos de aquí es que en la medida que cada uno podamos tenemos que protegerla, porque el futuro no es solamente nuestro, es de todos los que tienen que llegar. ¿Qué ocurre cuando destruimos la biomasa? Pues que estamos creando una atmósfera en la que no es posible la vida. De hecho, todo el cambio climático, todos los problemas que se están dando, es porque como somos tan egoístas, que creemos que esto es nuestro y nosotros somos solamente entre un 2 y un 3%, toda la especie animal que ocupa el planeta,
en biomasa. Creemos que es nuestra y no es. La biomasa tenemos que respetarla porque fue la que creó las condiciones óptimas para poder desarrollar la vida en el planeta. Toda la materia orgánica, todas las partículas de carbono que las plantas se encargaron de retirar como dióxido de carbono de la atmósfera, todas esas, cuando las retiraron, empezamos a vivir nosotros. Antes estaban las plantas. Solamente pequeños seres o insectos o pequeños grupos de bacterias, o no, pequeños grupos no. El mundo microbiano era lo único que existía, ellas y las plantas. Cuando las crearon las condiciones óptimas, empezaron a darnos la vida. Por eso la biomasa tiene que estar, pues, por ejemplo, el petróleo tiene que estar donde tiene que estar, escondido bajo tierra, el carbón debe de estar, todos los residuos fósiles son partículas de carbono que se encargaron las plantas de retirar de la atmósfera. Si las devolvemos a la atmósfera, volvemos a tener la atmósfera primitiva que teníamos cuando no vivíamos. ¿Eso qué significa? Acláralo un poco más. Pues Esa atmósfera primitiva. La atmósfera primitiva se componía de varios grupos de gases, entre ellos tenían nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, azufre. Todas esas partículas, las plantas se encargaron de retirarlas. A través de la fotosíntesis, captura el dióxido de carbono, liberando el oxígeno y haciendo una atmósfera cada vez más oxidativa, como consecuencia más rica en oxígeno, en la cual la vida se puede dar. Si tuviésemos mucha cantidad de dióxido de carbono, la vida no sería favorable para la vida oxidativa o de respiración, que son las que nosotros tenemos. A la planta le da igual que haya más o menos oxígeno, teniendo partículas de carbono, hidrógeno y nitrógeno, a ella le da igual. De hecho, ellas tienen una capacidad de adaptación, ¿no? Claro, la planta, como vamos a ver ahora, ha tenido la capacidad de adaptarse en cualquier clima, en cualquier situación. Zonas donde hay mucha polución son capaces de generar mecanismos de defensa y de adaptación para poder sobrevivir, lo cual nosotros, ante cualquier, Chernobyl, radiación, se cargó todos los seres vivos, lo único que viven son las plantas. Eso no es un desierto, el Chernobyl está lleno de plantas ahora mismo. Sin embargo, nosotros tuvimos que salir corriendo de allí todos. La planta es capaz de adaptarse a cualquier clima. Tiene unos códigos genéticos y una cantidad de genes que sobrepasan más del doble. Mientras que nosotros, en el proyecto Genoma, se vieron que los genes que teníamos llegaban entre unos 23.000, siendo ya generosos 30.000. Las plantas superan muchísimo en nosotros hasta 50, 60 y 70.000 genes. Mucha más cantidad, porque como son inmóviles, las plantas necesitan desarrollar mecanismos de defensa mucho más especializados que los nuestros. Nosotros podemos salir corriendo, pero las plantas se tienen que quedar ahí. Entonces tienen que tener condiciones de adaptarse perfectamente ante cualquier situación. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta? Pasamos al siguiente dibujo. En esta diapositiva os pongo un poco lo que es la evolución que seguimos, los caminos evolutivos que seguimos desde el inicio de lo que es la vida, que se empezó a crear la biomasa. Empezamos desde las primeras proteínas, las primeras moléculas que se forman como proteínas. Después se empezaron a agrupar, formaron los primeros microorganismos. De los microorganismos pues después partieron células microorganismos pluricelulares más especializados y cogimos diferentes caminos. Entre ellos vemos una parte vegetal, la parte protista, que es la de esta de los hongos, que después se definió, y la parte de los animales. Aquí vemos que no existían las flores, ¿verdad? Sí, no, las flores fueron en la última etapa evolutiva. Como ya había grupos de insectos que ya se habían desarrollado también, pues las plantas decidieron, pues mira, ¿por qué vamos a tener que seguir siendo sin flores si tenemos insectos que nos pueden polinizar? Pues empezaron a ser atractivas, empezaron a crear un tipo de aromas, un tipo de olores que son atractivos para ese tipo de microorganismos que posteriormente le van a servir para poder ser polinizadas y así de esa forma pues poder distribuirse por toda la superficie del planeta o por lo menos de las zonas del ecosistema donde ellos viven. Porque no siempre ha sido la reproducción por polinización. No, antes teníamos las plantas anerógamas, que no tenían y no necesitaban que hubiese insectos, de hecho fueron posteriores. Empezaron por ejemplo, las coníferas, no necesitaban que fueran polinizadas porque no necesitaban de ningún tipo de insectos. Los helechos también.
plantas. Los helechos también, que son de las primeras plantas que poblaron el planeta. Me refiero que todo este camino evolutivo lo quiero que lo veamos porque después vamos a hacer una diferencia cuando hablamos de inteligencia vegetal o de inteligencia, mejor dicho, porque el hombre tenemos siempre el mismo problema, que es queremos ver la inteligencia como la vemos nosotros. Y toda la inteligencia, ni ven todos los animales como vemos nosotros, ni son tan inteligentes como somos nosotros, sino que tienen la inteligencia que le corresponde a cada uno. Y los vegetales tienen su propia inteligencia, que en algunos casos sobrepasa muchísimo la inteligencia del hombre. Podríamos decir que la inteligencia es como una capacidad de resolver problemas. No, es que la inteligencia es precisamente la capacidad de resolver problemas y la capacidad de repetir. Porque tenemos memoria y tenemos capacidad de repetir. Y de aquellos aprendizajes y evolucionando. O sea, que ellas aprenden y además tienen memoria. No, es que ellas tienen. De hecho, la memoria es intrínseca en todos los seres vivos. En todo. Lo que pasa es que, claro, si hablamos de una bacteria, tiene su propia memoria. Memoria de bacteria. No la podemos especificar con rascacielos. Primero porque no es un hombre o una mujer, es una bacteria. Entonces, la bacteria tiene memoria de bacteria, igual que una planta tiene memoria de planta y un hongo tiene memoria de hongo. Pero claro, el problema es cuando tenemos que compararlo, ¿cómo lo comparamos? Que seamos capaces de ver que ellos también tienen esa inteligencia. Y yo creo que lo que vamos a pretender es que cuando salgamos de aquí pensemos y veamos que el mundo vegetal tiene su propia inteligencia y no tan diferente a la que nos creemos, sino muy superior a la nuestra. En eso fue lo que nos basamos para esta conferencia, porque nos fuimos dando cuenta, hablando de estos temas sobre el reino vegetal, de la capacidad cognitiva de las propias plantas, ¿sí? Comparándolas tranquilamente con nosotros los humanos, y en muchos aspectos más grado de conciencia e inteligencia que los propios humanos, bueno, que muchos humanos. Sí, después podríamos hablar de lo que es la conciencia positiva o la inteligencia positiva o la inteligencia negativa. La inteligencia positiva es aquella que se hace para la comunidad y la inteligencia negativa, pues en algunos casos es la que tenemos en los gobiernos, que no miran para la comunidad. Entonces, son inteligentes, sí, pero para ellos. Bueno, pues vamos. Pasamos a esta. Y llamamos seres vivos, las plantas son seres vivos súper evolucionados. Súper evolucionados porque imaginaros que nosotros nos sembraran y ya tendríamos que vivir sentados en un sitio. Aquí sentaditos, a ver qué hacemos. Si llueve, si no llueve, cómo comemos, cómo no comemos. No tenemos esa capacidad, por eso quiero que veamos que somos animales, humanos, pero animales, y las plantas tienen otro tipo de inteligencia, que es la que queremos que veamos. Viven en cualquier ecosistema, da igual que sean fondos marinos, que sean glaciares, que sean desiertos, que sean en selva, que sean en roca, en lo alto de los tejados, da igual, viven en cualquier sitio, tienen la capacidad de adaptarse ante cualquier adversidad. Y si los mecanismos de acción que necesitan en ese momento tienen que modificarlos, los modifican. Pero la supervivencia, igual que para nosotros, para ellas es imprescindible, pero sin moverse. No pierden su belleza, siguen siendo bonitas, tienen sus flores, nos gustan y además son tan importantes que sin ellas, pues como he dicho antes, que viviría sin plantas. O sea, ellas reconocen sus propios límites allí donde tienen que desarrollarse. Claro, ellas tienen que reconocer sus límites porque tienen que crear las condiciones para el hábitat o el ecosistema en el que van a vivir. Todas las plantas no pueden vivir en todos los sitios, pero si la acostumbramos, la planta tiene capacidad de adaptarse perfectamente. Porque en la diversidad de genes que tiene, muchos de ellos los utiliza simplemente como genes adaptativos. No los utiliza como genes de evolución, sino los tienen como en la reserva, pero para poder adaptar ante una situación y de forma muy rápida. Bastante más rápida de lo que tardaríamos nosotros en adaptarnos. Todavía no le hemos adaptado al frío. De hecho, ha habido experimentos en los cuales se han retroalimentado a sí mismas. Sí. O sea, son capaces de estar dentro de un recipiente sin agua, sin nada, excepto la luz, y reproducirse a sí mismas y crecer, y crear su propio ecosistema dentro de ese recipiente, incluso cerrado. Hay
un proceso evolutivo, por ejemplo, del pino, por poner el ejemplo que más me gusta. El pino tiene, sus flores son dos acículas, son dobles, ¿eh? Ese es el pino que tenemos aquí en la península ibérica nosotros. Sin embargo, por ejemplo, en Canarias las acículas son tres. Vemos que existe vegetación en zonas de roca volcánica, donde realmente no debería de existir nada, porque es que no hay materia orgánica, está en roca completamente. Sin embargo, los acuíferos que nutren a esa zona volcánica es gracias al pino, porque las tres acículas que tiene hacen que se capte la humedad de la atmósfera, del aire, bajándola en forma de agua a través del pino. Y todo ese agua que recoge en excedente es de la cual después se nutren las diferentes plantas por los acuíferos que ellos mismos forman. Eso fue un camino evolutivo que tuvo el pino cuando se vio que tenía que evolucionar en un ambiente donde no tenía condiciones de recibir la humedad. Entonces modificó su estructura para adaptarse. Y eso es un cambio evolutivo en las plantas. Nosotros a veces hemos tenido que irnos corriendo de allí. Sin embargo, ellas permanecieron. Bueno, planta y hombre, inteligencia y conciencia. Esto es más difícil, porque ¿qué es inteligente y qué es consciente? Claro, si nosotros descubriéramos que ellos que se parecen tantísimo a nosotros, nos daría pena hasta comérnoslas, ¿verdad? Claro. Bueno, pero el equilibrio, como todo. El equilibrio de la naturaleza es necesario, es una retroalimentación. Tenemos que coger lo imprescindible para vivir. No acaparar lo que no necesitamos, ni tampoco destruir lo que no necesitamos. En ese equilibrio la naturaleza condiciona que puedas comer carne, somos digamos, dentro de la cadena depredadora, la más depredadora. Porque todos no solamente no los comemos, sino que lo que no nos comemos también lo arrasamos. En cualquier especie animal, o incluso vegetal, tienen su capacidad depredadora, porque la subsistencia lo requiere, pero respetando los límites del momento. Si no, la naturaleza, de poquito a poco, los pondrá en su sitio, como ahora después veremos. ¿Tienen conciencia? Bueno, eso solo va a dejar que cada uno le pongamos conciencia a la... Yo lo que quiero ver es que sean inteligentes. Y si nosotros nos llamamos que somos personas conscientes porque hemos decidido ser inteligentes, lo mismo las plantas, si decimos que son inteligentes, le podemos decir que son conscientes. No sé si el trabalenguas que he utilizado... Bueno, depende de cada uno lo que vaya a considerar de lo que está Pero claro, nosotros empezamos las de conciencia desde el punto y hora de que somos inteligentes. Porque sí. Siempre nos peleamos en este tema, en la inteligencia y la conciencia. La ciencia habla de inteligencia y nosotros siempre hablamos que hay una diferencia. La diferencia se encuentra en que la inteligencia es la capacidad de adaptarte al medio, ¿sí? Y la conciencia es, una vez que te has adaptado al medio, pues aprender a colaborar con los demás. ¿Sí? Y en el reino vegetal, en el reino animal, pues hay mucho de colaboración. Lo que no lo hay es en el reino humano. Eso. Aunque también podríamos analizar si ellas son capaces de ser conscientes de sí mismas. El ser humano, a nivel de conciencia, tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo. O sea, esa capacidad que todos tenemos de percibirnos a nosotros mismos actuando, sintiendo, pensando, ¿verdad? Entonces, las plantas tienen esa capacidad de percibirse a sí mismas. Ellas, a nivel inteligente, reconocen pues, quién las ataca, quién las quiere, quién las rechaza. Entonces, no sé si en eso se parecerían a nosotros, pero ya una capacidad de reconocerse a sí mismas, eso es algo que no podemos saber. Igual que tampoco podemos saber si una persona está ahora mismo en conciencia. Eso no es algo que cada uno podamos notar, sino que la conciencia no solamente es estar despiertos, sino que estar en conciencia es como una percepción sensorial en nosotros mismos diferente, en el cual nos vemos a nivel global, cómo sentimos y cómo pensamos y cómo actuamos ante el medio que nos rodea. Eso nos hace ser conscientes. De todas maneras, como quiero hacer la comparación, y está bien dicho que la conciencia es aparte, pero nosotros somos conscientes y tenemos conciencia en el momento pues, que colaboramos en comunidad, nos ayudamos, nos protegemos, nos alimentamos, ayudamos a nuestros progenitores.
Eso, cuando se hace todo de forma correcta, decimos todos, qué buena persona es una persona con conciencia, porque ayuda. Si a eso le llamamos conciencia, las plantas tienen la conciencia, porque ellas colaboran entre ellas mismas, protegiéndose, alimentándose, nutriéndose y defendiéndose frente a las agresiones. Esos son valores. Entonces, claro, pero esos valores nosotros, yo quiero que utilicemos parámetros que nosotros utilizamos. Vemos lo que vemos. Hablamos de que conciencia es lo que el hacer bien a los demás. Eres una persona con conciencia y además eres consciente. Porque además todos decimos, qué buena conciencia tiene el hombre. Pues si eso le llamamos conciencia, las plantas, por eso lo quiero dejar ahí. Esa inteligencia o esa forma de vivir entre ellas, le podríamos llamar conciencia también. Vamos. ¿Tengan valores? Bueno, los valores... ¿Comparados con los nuestros? Si los valores, por ejemplo, es que yo proteja a mi hija, que yo la criemos de forma correcta, las protejamos, las nutramos, las relacionemos y tengan una vida después independiente, las plantas lo hacen. Exacto, ese es el asunto, que las plantas protegen Claro. a sus propios hijos. Es que las plantas lo hacen. Entonces... Porque hasta que llegan a la luz, los alimentan ellas. Claro, que no hablen porque no se le escuchan, pues decimos, bueno, es que no hablan. Bueno, no hablan nuestro idioma, tienen su propio idioma. Que eso también vamos a ver. Bueno, pasamos la diapositiva. Dependemos del mundo vegetal. Como veis en la imagen, pues, si no fuera por ella, las primeras herramientas, como por ejemplo este molino de harina, incluso los demás utensilios de labor, todos son de madera. Si no hubiésemos tenido la madera para poder agilizar nuestra inteligencia, nos hubiésemos quedado como el mono. Todavía con el palo para poder romper el coco, para poderlo aplicar. El mundo vegetal nos dio la posibilidad de fabricar nuestro refugio, nos dieron capacidad de hacer nuestras propias viviendas. La inteligencia siguió avanzando en el hombre y nos dio posibilidad de que los mismos materiales los podíamos utilizar para fabricar vehículos, carromatos, carretas, barcos, etcétera. Y todo dependía del mundo vegetal. Es que si no podíamos hacer una carreta de piedra, porque entonces ¿quién tira de ella? Y después, pues lo que siempre nos ha tenido muy unido y que es la parte que a lo mejor más recordemos y más tengamos afín, es que la medicina siempre se ha basado a través de las plantas. Siempre. Desde lo más antiguo, las plantas han sido para sanar, las plantas te han ayudado cuando te has hecho una herida, las plantas te han ayudado a vivir, y no quiero decir de comer, es que si no, entonces ni comemos. Hasta el plástico sale de las plantas. Sí, porque son cadenas de carbono que previamente las plantas las retiraron de la atmósfera. Por eso cuando una planta la quemamos, se pone negra. Y si se pone negra, porque lleva carbón. Pero es que un plástico cuando lo quemo se pone negro, pero se pone negro porque lleva carbón. Pero es que el petróleo es negro porque es que lleva carbón. Y en fin, todo está en relación con el mundo vegetal. Nada que tengamos, nada, ni siquiera estos asientos, nada de lo que tengamos aquí, Perdona, Manolo, no ha procedido del mundo tienen vegetal. también una relación con el mundo mineral. Bueno, es que es su capacidad de nutrición. Las plantas tienen, yo les digo, el laboratorio más sofisticado que podamos imaginarnos, lo tienen ellas. Una planta no necesita de nada, de un laboratorio súper sofisticado para crear una proteína, o para crear un ácido graso, o para crear un hidrato de carbono, o un azúcar. Ellas mismas, a través del agua, la descompone hidrógeno, oxígeno, lo utiliza como el hidrógeno como fuente de energía, nos liberan oxígeno para que respiremos, capturan dióxido de carbono de la atmósfera, ese carbón lo acoplan a su pared celular para formar lo que es el tejido de la planta, otro oxígeno lo utiliza en el metabolismo y cuando combina hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, ya tenemos una proteína. Pero es que si uno, hidrógeno, carbono, tengo un ácido graso. Y la planta todo eso, como por ejemplo un olivo, nos da ácido graso, que es el aceite de oliva. Pero si queremos proteína, aquí no habla de la proteína de soja. Es que ellas pueden fabricar toda la capacidad de nutrición que nosotros tenemos, se la debemos a las plantas. Después tenemos los herbívoros, que se alimentan de las plantas, pero es que nosotros nos vamos como carnívoros también, nos vamos a comer a los herbívoros y a las plantas, que nosotros no contemplamos nada, vamos a por todas. A mí me dejó sorprendido un día que dijo de una semilla, tú plantas una semilla en un tiesto, ¿sí? Y pesas ese tiesto con la semilla y pesa 1 kilo, ¿sí? Con el paso del tiempo
va creciendo una planta, va creciendo un árbol, lo que salga de ahí, y pesas, pesa lo que pesa la planta. Sí, sí, cuando ¿De dónde cogemos- sale todo ese peso? cuando cogemos 1 kilo, una- 2 kilos más, 3 kilos. Sí, sí, cuando nosotros sembramos una planta y la tierra que le echamos a la maceta, pues 5 kilos de tierra. Siembro la semilla y cuando sale el árbol, pues a lo mejor el árbol pesa 50 kilos. Pero es que yo peso la tierra de ese árbol y habrá perdido 100 gramos. ¿Dónde están los 50 kilos? Los 50 kilos es precisamente del dióxido de carbono y de las pequeñas cantidades de sales minerales que existían en la tierra, que ha sido capaz de almacenarlas en forma de tronco y en forma de vida de la planta. Que una planta, cuando pesa un árbol, pesa X toneladas, precisamente en la zona donde está, a lo mejor 30 o 40 kilos de sales minerales, más no se ha retirado. Todo lo demás no lo ha retirado para purificar el aire que posteriormente nosotros vamos a respirar. O sea que del aire, de la luz y de unos pocos minerales sale todo un bosque. Sí, sí. Ese es el secreto. De hecho, piensa que si nosotros devolviéramos todas esas partículas de carbono a la atmósfera, tendríamos una atmósfera primitiva, estaríamos viviendo en Júpiter. De la cantidad de dióxido de carbono que existe, es enorme. Pasaron muchísimos miles y muchas etapas hasta que, al cabo del tiempo, las plantas llegaron a ser de tal cantidad, de tal magnitud, que todas las partículas de carbono atmosférico que había las habían retirado. Ese es el proceso natural de Es la más, que es la evolución. había tantas plantas que entonces Dios decidió pues poner un hombre y una mujer para quitar un poco de follaje. Bueno, quiero hablar, ahora vamos a hablar de lo que es la comunidad y la colaboración. Eso que parece que nosotros vivimos en comunidad y en colaboración. Las personas todas tenemos 4 partes básicas en la vida, que es nacer, relacionarnos, reproducirnos y morir. Esas son las funciones, entre medias de esas funciones hay muchísimas cosas que se hacen, pero lo básico es que nacen, se relacionan, se reproducen y mueren. Vivimos en comunidad, colaboramos, compartimos, nos protegemos, nos defendemos, incluso algunas veces hacemos alguna guerra que otra, pero siempre en comunidad. ¿Vale? ¿Qué diferencia tenemos entre las plantas? Pues voy a pasar esta. Es que la planta también nace, se relaciona, se reproduce y muere. Solamente que no se mueven. Ellas no se mueven. Tienen que crear los medios más sofisticados para que todo aquello que nosotros tenemos que ir buscando continuamente, ellos la puedan tener. Por eso hablo de que tiene uno de los laboratorios más sofisticados del mundo dentro de ella. Nosotros para sintetizar una proteína, no te quiero contar nada, miles de millones y encima parece que no es tan buena como la que el árbol hace. Porque es una proteína que llega a ser de forma inorgánica y tiene que tener la parte vital propia de la vida que las proteínas nos dan las propias plantas o los propios animales. Fabricar o sintetizar cualquier aminoácido, aparte de que es laboriosísimo, el problema que tiene es que tampoco da la calidad vital que debería de tener. Digo que nacen, se relacionan, se reproducen y mueren. ¿Cómo se relacionan las plantas? En esta imagen veis como unas lucecitas entre las raíces de las plantas, están puestas de esa forma. Claro, aquí había un grupo de científicos, que además este científico que va a hablar ahora, Stefano Matuso, Sí, que han hecho como una sinapsis. claro, ¿no? decían, claro, es que la planta, ¿cómo va a tener conciencia? ¿Cómo va a tener sistema nervioso? Si no tiene neuronas, es que no, claro, es que no son hombres, es que son plantas, señores, es que no podemos comparar la neurona de un animal, porque es que las neuronas en las plantas no existen. Pero sí existe una cosa que se llama auxina o electrotransmisores. Yo le he puesto el nombre de electrotransmisores porque, o bioelectrotransmisores, me dijeron que le dijera que era más biológico, ¿no? Pero ¿por qué son electro? Porque ellos, su capacidad de comunicación es química de forma inorgánica. Ellos se transmiten de forma inorgánica y nosotros nos transmitimos de forma orgánica. Porque ellos a través de las sales minerales es donde hacen su comunicación. Las raíces están llenas de pelillos, muchísimos pelillos, ¿no? Que se llaman ápices. Esos ápices tienen en sus puntas, segregan a través de sus puntas unas sustancias que se le llaman auxinas, que esas auxinas pues se comportan como neurotransmisores, como a nosotros cuando necesitamos serotonina, dopamina, endorfina,
enteroquinasa o cualquier tipo de enzima o cualquier tipo de neurotransmisor que necesitamos para cualquier función. Esas usinas, que a través de sus ápices se segregan, si como las raíces de las plantas se entrelazan entre una y otra, se comunican, pues advirtiéndose pues, de que hay falta de agua, pues tú la tienes más cercana, pues la planta tiende, una planta a otra tiende a facilitarle agua a la más lejana porque no tiene. Esta a cambio a lo mejor tiene sustancias minerales que no tiene la planta esta y esta se las pasa a través de los ápices. Es una red de comunicación, vamos, espectacular. Ni siquiera el ordenador más sofisticado que hay podía ser tan compleja. Sí, de hecho se han hecho experimentos en los cuales se ha separado un árbol en un bosque al que se le ha llevado a no recibir en absoluto agua de ningún tipo, nada, ningún alimento, y el resto del bosque lo ha alimentado durante años para su sobrevivencia. Sí, esto fue un proyecto que se hizo en Australia. Cogieron unos álamos y dentro del grupo de álamos que se regaban, se fertilizaban y tal, hubo uno que ni se regó ni se fertilizó y además con cierta distancia de retirado para que no hubiese... Entonces se observó que la misma calidad y la misma hidratación del árbol existía tanto en los que habían sido tratados como en el que no habían sido tratados. Entonces se llegó a la conclusión de que a través de sus raíces se habían comunicado y se habían compartido. Esa es la parte de colaboración que existe dentro del mundo vegetal. Hay una parte importante que quizás sea incluso, nos teníamos que meter en otra materia y no quisiera, que es que existe una flora, como igual que nosotros tenemos nuestra propia flora microbiana, los vegetales tienen su propia flora microbiana. Existe una cantidad de microorganismos dispersos en la tierra, infinidad, y además son muchísimo más antiguos que las plantas, que son los que sirven de lazo de unión. Es como nuestro intestino. Nosotros sin el intestino no somos nada, sin nuestras bacterias. El que no tiene bacterias en el estómago, en el intestino o en el cuerpo, pues será muy limpio, pero se habrá muerto porque no tiene lo que le da la vida, que es las propias bacterias. Entonces, estas bacterias intervienen en todos esos lazos de unión, como su intestino, como nuestro intestino, pero su intestino es la tierra, completamente. Y a través de estos microorganismos y de estos ápices de las raíces, se comunican y se comparten todo lo que necesitan en ese momento. También hay una parte importante de la planta que es la hoja. La parte que vemos, la parte aérea de la planta, también se comunican. Pero ellos se comunican a través de, como dijo Mónica, una investigadora, lo tenía aquí, se comunica a través del lenguaje de los olores. Eso que le llamamos olores son sustancias químicas complejas y pensemos que cada sustancia química contiene un grupo de moléculas que ordenadas como un abecedario, dependiendo de la cantidad de moléculas y en el orden que se ponga, van a dar un olor. Para nosotros sería una palabra si lo uniésemos con letras. Pues ese lenguaje se transmite de una planta a otra. Entonces, a través de las hojas, a través de sus olores, que son compuestos volátiles, llenos de moléculas y partículas, se comunican entre ellas y se avisan de los peligros. Esto había un proyecto que se hizo, en África, en Botswana, hubo una granja de antílopes. Se agruparon mucha cantidad, por un problema, se agruparon mucha cantidad de antílopes en una de las granjas y entonces el número de antílopes fue enorme. Y la acacia, que era la que le daba de comer a los antílopes, modificaron su estructura de la hoja en la composición en taninos, provocando la muerte de más de 3.000 antílopes. Este hecho se dio nada más que en esa granja. En las granjas colindantes no había habido ningún problema, precisamente porque el grupo de población de antílopes que había, con el número de acacias que había, se compensaban, vivían en un equilibrio. Cuando las acacias se vieron amenazadas porque empezaron a ser comidas por los antílopes, se avisaron con un estado de emergencia de que estaban siendo atacadas y tenían que modificar su estructura para poderse defender. Y entonces se vio que en estos árboles de esta granja se vieron que la cantidad de taninos que contenía, que además eran tóxicos en exceso para los antílopes, lo había matado. Esto por poner un ejemplo de cómo la comunicación entre ellas, pero todos los árboles de la comunidad, incluso algunos que no habían accedido los antílopes, también habían modificado su estructura en taninos. O sea, que plantas que en un momento dado no son tóxicas pueden volverse tóxicas y se tienen que defender. Claro, pero son tóxicas, además se hacen tóxicas
de una forma específica. Vemos que son muy selectivas. Era para los antílopes. O se hacen dulces para atraer insectos para la reproducción. Eso lo vamos a ver ahora. Pero también son selectivas. A Sí, nivel sí. instintivo se comportan como los animales, son territoriales. Son, claro. Solamente alimentan a los de su familia. No. O se ayudan No, entre no, ellas viven a nivel de familia. Dependiendo del tipo de ecosistema, no hay buen ecosistema en la selva amazónica que el ecosistema de un desierto. Por ejemplo, un grupo de palmeras procura que por lo menos su perpetuación sea la propia. Pero sin embargo, la diversidad, por ejemplo, que existe en una jungla, las plantas de la zona son capaces de retroalimentar a plantas, por ejemplo, en la selva, la altitud, la exuberancia de la vegetación hace que las plantas de abajo, las semillas, pues no le llegue ninguna luz. Esas plantas tienen que crecer, pero si no tienen luz, ¿cómo van a crecer? No puede ser su función la fotosíntesis, no pueden generar su propia energía. Pues estas plantas, por las plantas superiores, a través de sus raíces nutren a esta planta pequeña, hasta que llega a tener una altura lo suficientemente justa para poder empezar a hacer sus propios procesos bioquímicos de forma independiente, que después estas mismas volverán a ayudar a la comunidad cuando tenga la misma situación. Bueno, también es increíble el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Bueno, la fotosíntesis, bueno, yo creo que eso es una cosa... Nosotros hacemos fotosíntesis nosotros también. nada, nosotros fotos, pero fotosíntesis no. Nosotros hacemos fotos. Es que el proceso de nutrición, para nosotros, cuando hablamos de nutrición... ¿Por qué nosotros no podemos alimentarnos del sol como lo hacen ellas? De la luz. De la luz del sol, de esa radiación Porque tan particular que ellas no hemos sido seleccionados sintetizan. para eso, hemos sido seleccionados para otra cosa. Ahí no podemos... Nosotros hablamos de la nutrición, pero la parte más importante de nutrirnos, la parte más importante de la nutrición empieza por la respiración. Eso hay que tener claro. Y si nosotros no respiramos, nosotros, da igual que coma lo que coma, que al final te muere. Además, se muere antes uno de no respirar que de no comer. Quiere decir que eso es que tenemos el proceso de nutrición a través de la respiración, por eso es importante saber respirar bien, es fundamental. Nosotros fotosíntesis no podemos hacer porque esa bioquímica nosotros no la hemos adquirido, nosotros hemos adquirido una vida depredadora, además no somos capaces de fabricar nada. O sea, no pertenece a nuestra Nosotros no- evolución. Bueno, siempre discutimos, vamos a discutir poco. No, vamos a ver, nosotros después de nosotros comemos, lo digerimos y lo eliminamos, comemos, digerimos y eliminamos. Pero las plantas no, las plantas fabrican todo. Bueno, con el sol generamos la vitamina D. Bueno, nosotros intervivimos con el sol, si no nos ponen una lamparita y también la producimos, que tampoco vamos... El sol es necesario para nuestros estados emocionales. En los países del este, del norte, porque se vienen a Andalucía, pues porque les falta el sol. El sol es fundamental, yo no te voy a discutir. Por eso que no están sea tan fundamental. tristes. Es fundamental, pero en este caso nosotros, función de fotosíntesis, no vamos a hacer la Pero ese nada. proceso, No, Manolo, estamos hablando de que han evolucionado más que nosotros a nivel de... Claro, hay que pensar que una planta la ponemos así y esto es la planta. Y todo lo que necesita la planta tiene que estar aquí. Y si quiere crecer tiene que estar aquí. Quiere decir que todo lo que necesita lo tiene que recoger. Es que está súper evolucionada, yo le llamo súper evolucionada. Aquí nosotros vamos para allá, al final no como, al final tengo que ir para allá, al final... Ellos no, ellos todo aquí. Ellos a través de aprovechan la luz, lo que es la propia energía solar, aprovechan los nutrientes de la tierra, en este caso son las sales minerales. Claro, la planta lo que hace son las sales minerales. Claro, es obvio que su capacidad de curarnos es por la potencia y fuerza que acumulan de toda la naturaleza. La capacidad de curarnos por la capacidad de producir compuestos que nosotros tenemos capacidad también de absorberlos y modificar ciertas funciones que hemos descompensado. Porque los perdemos. Bueno, los perdemos porque perdemos muchas cosas. No comemos bien, nos intoxicamos con la alimentación, nos intoxicamos con el aire tan puro que creamos, en fin, nos intoxicamos. Claro, todo eso de desequilibrio te necesita algo que te aporte un equilibrio. Las plantas, como en la evolución hemos visto desde que hemos vivido con las plantas, han sido las que nos han suministrado, han sido nuestro botiquín de emergencia, nuestro botiquín de cura. La planta es nuestro botiquín. ¿Quién no toma poleo? ¿Quién no toma tiga? ¿Quién no toma manzanilla? Es que la planta está innata y la tomaban hace 3000 años y la seguimos tomando. Claro, quien no toma antibióticos.
Que el origen de los antibióticos viene también de ellas. Ya, bueno, pero ahí no quiero entrar porque entonces ya... No, eso ya es otro tipo de conferencia, Es que- el hablar de la medicina. Tenemos que hacer una comparación. Los antibióticos son importantes. Es que si no, pues no hubiésemos triplicado la población mundial. Seguiríamos pues, con 2.000 y pico, 3.000 millones de personas en vez de los 9.000 que vamos a llegar ya mismo. Bueno, los sentidos. ¿Cómo perciben las plantas lo que nosotros le llamamos los sentidos? El tacto, el gusto, la vista, el olfato. Por eso he puesto la imagen esta donde vemos nuestros 5 sentidos y he puesto una imagen de un entorno donde la planta capta lo mismo que captamos nosotros, pero a través del entorno. ¿Vale? Las plantas están, como he dicho al principio, son súper evolucionadas. Perciben los sentidos como nosotros y muchos sentidos más que nosotros no tenemos o que no nos damos cuenta que tenemos. Eso ya. ¿Cómo es que ellas ven, por ejemplo? Bueno, vamos a ver por orden. Es que nosotros hablamos de ver, vamos a empezar, sentido de la vista, por luz. Nosotros empezamos a ver porque, claro, nosotros nos llega la luz al ojo, el ojo hace manda una información de una frecuencia lumínica a la retina y la retina pum, lo traduce y ya a través del nervio óptico nos manda la información al cerebro y vemos lo que creemos que estamos viendo. Porque, claro, yo veo el rojo de la hamaca, pero si tengo un daltónico al lado dice que no, que eso no es rojo. Y este también ve. Entonces, cada uno tenemos una percepción de la luz, ¿vale? Y cosas que uno ven de una forma, pues, por ejemplo, un búho, ¿cómo vería? O un águila, ¿ve igual que yo? No, pero sin embargo ven también. La planta, la forma del sentido de la vista es la captación de luz. En la imagen vemos que nosotros, la capacidad de longitud de onda de percepción de la luz va desde los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda. Esa es la calidad de luz que va desde el arco iris, va desde la línea roja a la línea violeta. Ese arco iris que vemos nosotros, eso es solamente lo que nosotros tenemos capacidad de ver. Pero fuera del arco iris hay un montón más de radiaciones. La planta en este caso tiene una capacidad de absorber cantidad de luz, porque claro, nosotros lo que vemos es la cantidad de luz que absorbemos a través de los ojos. Pero la planta absorbe también luz y ve desde los 300 a los 800 nanómetros, lo cual quiere decir que la planta ve mejor que nosotros. O percibe lo que es la calidad de la luz mejor que nosotros. Si nosotros viéramos en 300 nanómetros, estaríamos viendo a través de radiación ultravioleta. Pero sin embargo no tenemos capacidad de verla. O en infrarrojo, esa visión nocturna que sale en las películas, si nosotros tuviésemos capacidad de ver a 800 nanómetros, veríamos en infrarrojo, veríamos de noche perfectamente. Sin embargo no, estamos limitados porque nuestra evolución se nos limitó o nos limitamos para ver entre los 400 y los 700, que es la luz que vemos, que la llamamos luz blanca también. Bien, ¿ellas pueden llegar a reconocer la forma? Porque claro, comparándolo un poco con nuestra vista y ante experimentos que se han hecho en relación no tienen por qué a reconocer personas, ¿ven la forma? No tienen por qué, es que para ellos no es importante reconocer la forma. Es que esa es la pega, que queremos ver lo que nosotros vemos. La planta vive en un sitio, absorbe todo lo de su entorno, lo utiliza para su crecimiento, su evolución y su comunidad, pero no le da igual la forma. Es que ellos no tienen, es que esa parte, por ejemplo, un murciélago ve la forma, pues el murciélago suponemos que no ve. No ve porque no tiene ojos, pero ve de otra forma que no vemos nosotros, que es por onda de sonido. Igual que decir, es que aquel animal que no tenga, o insecto que no tenga pulmones no existe. La hormiga no respira con pulmones, la hormiga respira a través de la piel. Y porque no tenga pulmones ya no es un animal o un insecto. Claro, la planta Es tampoco que cada tiene uno órganos. hemos evolucionado de lo que nos toca evolucionar. Nosotros nos toca esta parte, pues nada, y encima vamos a hablar de ellos, que no sabemos si ellos son por encima de nosotros. Bueno, pero me refiero a que se han hecho experimentos con plantas en las cuales ha entrado una persona, ha maltratado una planta y luego con un detector. Sí, eso es el doctor Clem Baker. Sí. Ese hizo una experiencia que tuvo. Este hombre se dedicaba, trabajaba para la CIA, a través, ahora lo veremos después en una imagen, a través de detectar, llevaba un detector de mentiras y entonces en uno de los juicios, mientras estaba pendiente de entrar, pues decidió, pues, ¿por qué no le pongo yo los diodos estos de polígrafo a esta planta a ver qué pasa? Y su sorpresa fue
que la planta, en la hojilla donde se recoge la gráfica, pues vio que la gráfica se movía. Pero además se movía dependiendo con el pensamiento que estuviese. Entonces ahí ya se empezó a barajar por primera vez en la historia, yo creo que fue en el año 56, se empezó a barajar de que la planta tiene emociones, de que tiene capacidad de percibir nuestra vibración hacia ella. A eso me refería, que perciben la forma. Bueno, Claro, pero yo esa parte la vamos... Vale, pero bueno, el experimento, estábamos hablando de que si ven la forma, no solamente ven, sino que encima percibían el estado mental del polígrafo. ¿Sí? No, de la persona. De la persona que estaba en ese momento. Del que estaba con el polígrafo. O sea, como si tuvieran una telepatía, captan lo que les vas a hacer. Exacto. Continuaron con los experimentos y cogieron dos plantas, un grupo de personas, y hicieron daño a una de las plantas. ¿Sí? Entonces salieron todos de la habitación y luego fueron entrando de uno en uno a la misma habitación. En el momento que entró el que había hecho daño, porque de todas las personas había sido uno el que había hecho daño, fueron entrando de uno en uno, y en el momento que entró la persona que había hecho daño a la planta, las plantas reaccionaron como que habían visto al que había hecho el daño. Sí. No es que lo hubieran visto, Lo es que reconocen. perciben los estados psicológicos, psíquicos, mentales. Sí, pero claro, he hablado de un sentido que, por ejemplo, nosotros no hemos evolucionado para poderlo percibir. He sabido que, por ejemplo, cuando hay movimientos sísmicos, hay ciertos grupos de animales que desaparecen antes de que lleguen. Tienen esa capacidad de percepción. Las plantas pueden tener capacidad de percepción sensorial por vibraciones que nosotros emitimos y que nosotros no nos damos cuenta. Pero claro, en el polígrafo se recoge. Claro, por ejemplo, Ahora, como la idea es que tenemos que darle tangibilidad a las cosas también, para que tampoco hagamos... Vale. No, yo lo veo perfecto. Yo soy de los que creo que perfectamente la conciencia y el pensamiento van a funcionar. Y además, que no tenemos todavía esa tecnología para poderlo demostrar, pues Todavía no hemos pasado del polígrafo, ¿verdad? no, el sentido del tacto. Las plantas evolucionan y tienen tacto nosotros y ellas contacto. Cuando hablo de tacto y contacto, porque las plantas evolucionan de diferentes formas a la hora de percibir el contacto con otros. Por ejemplo, tenemos un pino que cuando se le hace una herida en ese contacto, lo que se provoca es que la propia planta reacciona ante esa agresión, provocando una cicatrización, segregando la resina, y eso le va a servir como su propio medicamento, como si fueran nuestras plaquetas para sellar la herida. Son sensibles al tacto de los insectos, que capturan al insecto, lo inmovilizan y posteriormente cuando mueren pues segrega una sustancia, que son estas auxinas que comentamos también antes, para descomponer el insecto. Tenemos la planta, la inferior, que es la mimosa púdica, que le llaman la planta de la timidez, que con la que se lo toca reacciona de forma casi instantánea, se cierran sus ojos, tienen su propio movimiento y es gracias al contacto. O tenemos plantas trepadoras, donde por contacto van buscando los sitios más idóneos para poderse agarrar y de esa forma poder evolucionar y crecer. Esta planta de aquí, la mimosa púdica. En Costa Rica había campos de ella, ¿sí? Y nos encantaba tumbarlos y pasarles la mano, y por donde ibas pasando la mano se iban cerrando y luego se iban abriendo. Y luego volvías y se volvían a cerrar. ¿Sí? Era impresionante, sin tocarlas, cómo te percibían. O sea que, claro que sienten. Vamos a ver que como el sentido del gusto. Nosotros degustamos la comida o nuestro gusto nos vale para seleccionar aquellos nutrientes que más nos agradan o más nos gustan o que creemos que son los mejores. Las plantas, el sentido del gusto yo le pongo que son el sentido de la selección. Ellas, su gusto va en la selección de los nutrientes y de la demanda que la planta necesita en ese momento. Va seleccionando aquellos nutrientes. Si la planta, si tiene una tierra tóxica, la planta va a tender a retirar sus raíces de la parte tóxica, porque lo ha probado, ve que no le gusta y se tiene que retirar, y va buscando otros cauces, alargando las raíces, buscando otro tipo de nutrientes. Esos son
Experimentos que se han hecho, claro, donde han visto que donde se colocaban ciertas sustancias tóxicas cercanas a la planta, cómo sus raíces se iban modificando, cambiando de sitio. Entonces, eso indicaba que tiene un sentido del gusto o de la selección que se llama para poder absorber sus nutrientes y de esa forma, pues igual que con las otras, desarrollar lo que es la propia planta. Ahí, cuando salgáis por la puerta del botánico, hay árboles en la acera. Si os fijáis, todos los árboles tienen nudos y están deformados. Hemos estado comentando antes de entrar que esos nudos es de la toxicidad de la propia polución. De la propia polución en la cual vivimos. Esos nudos en nosotros se convertirían en verrugas, en quistes y en cánceres. En ellos también, esos nudos es la propia toxicidad del mundo en el cual vivimos. Bueno, estamos ahora mismo en el sentido del oído. Nosotros percibimos a través del oído todas las ondas de sonido que tenemos capacidad de absorber. La planta, sin embargo, yo le llamo que lo que se percibe son ondas sonoras, que son ondas vibratorias. Esas ondas vibratorias, dependiendo de la armonía que reciban, la planta va a crecer de una forma normal, frondosa, pero si esto fue un experimento que se hizo, si las ondas son muy agresivas, se atrofia la propia planta, incluso llegando a morir. Este experimento se lo hizo en el 1973 y vemos claramente que pone música rock y música clásica. Si cogemos un niño chiquito y le ponemos Beethoven o le ponemos música rock, posiblemente el niño nos dé la noche. Pero si le ponemos música de Beethoven, posiblemente y casi seguro dormirá mucho mejor. El sentido del olfato. El olfato ellos lo utilizan, como he dicho antes, lo descomponen las sustancias volátiles del aire, seleccionando los nutrientes o seleccionando aquellas sustancias que creen que son más gratas. El maíz de arriba estaba frente a un campo donde había sido fumigado con azufre y entonces se había quemado. Seleccionó y vemos como cuando la composición de los aromas o de la composición del aire es grata, en el maíz de abajo pues sale de forma mucho más frondosa y mucho mejor. Tiene capacidad de seleccionar los compuestos volátiles, las sustancias químicas volátiles que existen en el aire para poder seleccionar cuál es el momento mejor de la floración o no. Porque nuestro olfato lo que recoge son moléculas, ¿sí?, volátiles. Claro, nosotros somos capaces de seleccionar pues infinidad de olores, pero las plantas lo que hacen es que sus sistemas de olores es por composición. Seleccionan la composición y no el conjunto. ¿Vale? Vemos esta parte, que es como las plantas reaccionan frente a estímulos. Vemos, por ejemplo, el girasol, que los estímulos estos que se le llaman fototopismo o nastia, son los movimientos que la planta va teniendo. Hablábamos antes de la fotosíntesis. Bueno, pues aquí tenemos al girasol que va girando, buscando el sol continuamente para que esa fotosíntesis se haga de forma correcta y sea pues un girasol productivo, que sea bueno. Tenemos el geotropismo, como la planta la coloquemos como la coloquemos, siempre las raíces van a buscar la tierra y el aire a la atmósfera va a ir siempre el tallo. Son capaces de percibir los campos electromagnéticos. El tismotropismo es la forma, como hemos dicho antes, de las plantas trepadoras, ir detectando sitios para ir siguiendo trepando. Es una forma de moverse también las plantas. Y el higrotropismo, o la nastia del movimiento de la raíz, siempre buscando, como hemos dicho antes, estas raíces que iban buscando los nutrientes para poderlo después ceder a otro tipo de la comunidad, como vemos en la raíz, que va buscando un acuífero cercano y se desplaza buscando la mejor parte para poder ser mejor el desarrollo de la planta. Que ellas en todo momento saben dónde está el agua. Sí, ellos perciben. Dónde hay sequedad, dónde hay humedad. Aparte de los 5 sentidos que hemos descrito, el doctor Estefan Mancuso habla hasta de 15 sentidos más que tienen las plantas. Y pueden elegir ellas ciertas zonas Sí. donde acumularse y convivir. Claro, porque es que la misión de ellas es vivir en la comunidad. Ellos no van a discutir, solamente aquellas que puedan ser agresivas van a intentar quitarla o intentar limitar su crecimiento. Hablábamos antes de las emociones del polígrafo. Aquí vemos pues, como en la parte superior se le hace el polígrafo a una persona y vemos la gráfica. Y esa gráfica que veis justamente fue la que hizo el doctor Baker con su polígrafo, donde observó que fue por primera vez, vio que las emociones de la planta se transmitían al papel.
está bien como un inicio de investigaciones pues para intentar entender mejor el mundo vegetal, que realmente es lo que al fin de cuentas me interesa hoy aquí. Claro, lo del polígrafo, tenemos muchos experimentos hechos, todos impresionantes, de cómo las plantas fueron expuestas a muchos tipos de estímulos y reaccionaban a todos ellos, ¿sí? Estímulos que diríamos que son nuestros, humanos, pero que también ellas respondían. Sí, sí. Hasta ahora las plantas han respondido a los mismos sentidos que hemos respuesto nosotros. Por eso cuando hablo de nacer, relacionarse, reproducirse y morir, lo hacen exactamente igual que nosotros y los 5 sentidos se comportan lo mismo que nosotros. Y como curiosidad última, tenemos lo que es la proporción aurea de la naturaleza. Vemos como todo está conectado de alguna forma, desde la parte más intrínseca del universo a la parte más sencilla como podría ser, pues yo qué sé, muy bien, señores. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta,